Se emigra por mucha violencia, inseguridad, huir de maltrato, como también huir por políticas, y se emigra por falta de oportunidades. Marruecos no puede darme a mis niños todo lo que veut, buscar una solución por trabajar y ayudar a mis niños. Me vi en la obligación de venirme porque para nadie es un secreto que Venezuela es un país que está en condiciones inhumanas. Me dediqué toda la vida a trabajar, sin embargo mis ingresos ya yo no podía sustentar a mi niña. Obviamente hay motivo tan fuerte, ¿no? Que sea guerra, que sea violencia, que sea matrimonio forzoso, que sea pobreza. Por eso hay gente que tiene que hacer una vía crucis, arriesgándose en el cementerio a cielo abierto, que es el mar o el desierto. Uno de los retos que tenemos las mujeres migrantes es pasar emigración. Me refiero al punto de llegar a España y atravesar migración, porque luego algunas compañeras han denunciado que son discriminadas desde ese punto. Por ser de fuera ya son posibles muleras o chicas que vienen a prostitución. Una mujer es africana que llega en España, pues bueno, la primera barrera es el idioma y luego también intenta adaptarse, ¿no? en la cultura, ¿no? En los procesos que hay, con total desconocimiento y haciéndose parte, ¿no? de la sociedad. Y también el desconocimiento de la persona y hay toda la carga de la discriminación también que lleva, ¿no? Que tiene que afrontar. Yo veo que llegué a Madrid por trabajar. Tienes diploma de guardería de niños y tienes experiencia de 11 años. No, porque yo no tengo diploma. Otras de las barreras es la vivienda, porque se consigue a través de documentación que no tienes en ese momento, porque son 3 años de proceso, con suerte. La condición de no tener los papeles reglamentarios para trabajar o el permiso que yo necesito para hacerlo. Esos son los obstáculos más fuertes que se me han presentado estando acá en España. Ya lo que estamos es como en esa lucha, en espera, formándonos. Yo porque cada día me formo para lo que salga, para cuando tenga la oportunidad de trabajar, pues hacerlo con gusto. Ser mujer migrante en España significa doble esfuerzo, cortas horas de sueño, muchas responsabilidades, mucho sufrimiento también, soledad y también toca guardar silencio en algunas ocasiones, aunque tú tengas tu propia opinión, pero mientras se es migrante, muy poca voz. Es una supervivencia, ¿no? Y es estar con una resiliencia, ¿no? De ir como afrontando cada día. El trabajo es hacer las desconstrucciones del imaginario de todas las personas migrantes, ¿no? Que vienen, ¿no? Con todos los rumores, los estereotipos que conlleva la migración en sí. Y pues bueno, hay que estar constantemente demostrando y luchando cada día. Algunas tenemos la suerte de tener familia aquí y al llegar pues tenemos a persona que nos recibe. Otras no tienen esa suerte, vienen aquí sin saber dónde ir, ni siquiera saber cómo encontrar una habitación donde vivir. Bueno, me he sentido un poco sola, porque no tengo esa red de amistades, digamos, que yo conozco, pero sí he formado, sí he hecho por integrarme a grupos. Entre las mujeres migrantes hacemos red y le apoyamos en ese sentido a encontrar o un trabajo o a encontrar una habitación. Después yo voy a una parte de mujer que jugarse niños y puede hablar. Al llegar aquí lo que hay bastantes espacios, ¿no? de acogida o de recepción, pero hay que conocerlo para ir como tejiendo estas alianzas, estas redes, de fortaleciéndonos nosotras, ¿no? Las alianzas positivas son indiscutiblemente estos grupos, estas fundaciones, de verdad que han sido maravillosas. Yo puedo decir con propiedad de que en ese sentido ha sido muy receptivo. Porque empoderada, yo digo que las mujeres están empoderadas, falta espacio para empujarse entre ellas, ¿no? Te acercas a otra chica migrante, tienes la confianza y le dices, mira, estoy sin trabajo, ¿crees que me puedes recomendar? Y así es como es nuestra red de apoyo. Intentamos esta sinergia caminando juntas, apoyándonos.